Que la paz, la gracia, la compasión de Dios están con ustedes. Es un placer de volver aquí de nuevo con ustedes en la clínica espiritual. Yo vengo a compartir un tema con ustedes que se titulan Las profecías cambian naciones. Rápidamente vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis 41, el versículo 14. Dice así: entonces el faraón mandó a llamar a José y rápidamente lo sacaron del hueco. José se afeitó, se cambió la ropa y se presentó ante el rey. El faraón le dijo: tuve un sueño y no hay quien me lo pueda interpretar. Pero he oído que cuando tú escuchas un sueño lo puedes explicar. José le respondió al faraón: yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar. Rápidamente aquí tenemos que ver que José le dice, no fue él, sino fue Dios que lo envió el discernimiento para interpretar los sueños. Ahí vemos que tenemos a José como profeta, porque la primera cosa que él tiene es el espíritu de discernimiento. Él sabe que él no puede solo, sino es Dios que lo va a permitir. Vamos a seguir en el 17. Entonces el faraón lo contó. En mi sueño estaba yo parado al lado del río Nilo. De repente del río salieron 7 vacas gordas y bonitas que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que se veían muy mal, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto. Luego las vacas flacas y feas comieron y las primeras 7 vacas las gordas, pero no se les notaba que se habían comido a las otras vacas, ya que seguían estando igual de las flacas y feas. En ese momento me desperté. Después vi en mi sueño que había 7 espigas de trigo llena y hermosa, que crecían en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas secas y quemadas por los vientos del este. Luego las espigas secas se tragaron a las espigas llenas y hermosas. Les conté eso a mis magos y nadie me pudo decir su significado. Entonces José dijo al rey: estos son sueños, son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirte lo que Él va a hacer pronto. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron después de 7 años, igual son las 7 espigas quemadas y secas. Esos son los 7 años de escasez. Dios le está mostrando lo que Él va a hacer pronto. Durante 7 años habrá abundancia de comida en toda la tierra de Egipto. Después de esos 7 años vendrán otros 7 años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá al país. La abundancia quedará el olvido, porque la escasez que vendrá después va a ser muy fuerte. El significado de haber tenido 2 sueños repetidos es este: Dios ya decidió que va a hacer esto y todo va a pasar muy pronto. Vamos a dejar hasta aquí. Podemos ver que después del sueño, después de ser puesto dentro de la centena, bendito en Egipto, acusado por la mujer de Potifar, fue a la cárcel. Después que él contó los sueños al panadero y copero, el panadero tuvo que olvidarse de él. Ya, vamos a quedar hasta aquí. Olvidarse de él. Pero después que vine el tiempo de Dios, pudieron recordar de José, porque Dios puso una gracia sobre él. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver un José teniendo el cargo por el faraón como gobernador. ¿Qué significa? Que si José no había aquí, Egipto pudiera conocer una hambruna terrible.
pero a través de José Dios bendijo a Egipto en ese tiempo. Podemos ver que Dios estaba con José, era una profeta. La profecía que viene cambió esta nación que es Egipto. Dios siempre usa a sus profetas en un momento adecuado, en un momento que hay necesidad. Nunca Dios levantó una profeta sin tener su razón, sin tener una necesidad. Por eso está los profetas. Podemos ver también a Daniel, que pasa cuando el rey tuvieron el sueño. Daniel pudo interpretarlo. Ese es otro profeta. La profeta que Dios levanta en las naciones es para poder cambiar las naciones, para avisar, para mandar un juicio, antes de mandar el juicio, sino para avisar. Podemos ver la historia de muchos, como la historia de Jeremías, que Dios había levantado en un tiempo donde Israel estaba en idolatra, pero vino Elías. Teológicamente, Jeremías tenía algunos 20 años cuando Dios lo llamó. Aunque el intento de callar no pudiera, él tuvo que contestar al llamado de Dios. Por eso vemos a Dios diciendo a Jeremías en el libro Jeremías capítulo 1, versículo 5, que te santifiqué, que te conocí desde el vientre de tu madre, te escogió como profeta a las naciones. Cada profeta que Dios levantó es para hacer algo grande, para obrar a través de su pueblo. Podemos ver que en las profetas tienen el espíritu de revelación, la visión, el discernimiento, advertencia y interpretación. Si tú tienes esas calidades, es que tú eres un profeta. Dios te llamó. Y sabemos en el tiempo que estamos, somos profetas porque Dios nos conoció, Dios nos eligió por un momento específico. Porque en cada tiempo, en cada profeta, podemos ver que Dios lo llamó en un tiempo que sea de arrepentimiento, que sea para advertir de algo. Como Daniel, que fue cautivado en Babilonia por el rey Darius en Babilonia. Desde llegó ahí, la mano de Dios estaba sobre él. Y él no quería corromperse con la comida del rey. Tú como cristiano, hombre de Dios, tú tienes que evitar de corromperte con las cosas naturales, con las cosas que que los otros hacen. Tú tienes que mantener tu santificación, manteniéndote orando, porque la Biblia es el ejemplo claro de cómo tenemos que andar como profeta. Y más lejos podemos llegar. Vemos las similitudes de dones entre Daniel y José. Daniel fue cautivado en Babilonia después del decreto que el rey Darius puso, porque las otras gente lo estaba obligando. Daniel fue nombrado gobernador. Vemos un José como gobernador. Vemos que Daniel salía de la misma familia, la familia de Judá. Jacob era padre de José, que los 12 tribus, incluso la tribu de Judá, venía del padre de Daniel. Vemos que ese hombre tiene un linaje familiar, era un profeta, tenía casi lo mismo dones. En Dios nada es casualidad. Nada es casualidad en Dios. Tenemos que seguir obrando, seguir creyendo en Dios y poniéndonos de acuerdo para cuando Dios quiere usarnos, porque tenemos que reconocer
en la tierra, no estamos por estar, sino estamos para cumplir